Hola, qué bendición y qué alegría hoy estar acá, dándole gracias a Dios por todas sus bondades y todas sus bendiciones. En esta oportunidad seguimos en nuestro caminar por el libro más importante, más maravilloso y el único que realmente contiene la verdad de Dios. Estamos hablando de la Biblia. En esta oportunidad nos iremos a un libro maravilloso que algunos le denominan el quinto evangelio. Es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una narrativa, es una narración de lo que la iglesia empezó a hacer después del Pentecostés. Cómo el Señor le dice a su iglesia que no haga nada hasta que la promesa del Espíritu Santo caiga sobre ellos. Y ciertamente desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos, pasaron 10 días. Y aquel domingo, en el aposento alto, en Jerusalén, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 discípulos de Jesús. Y bueno, todo lo demás es historia. El mundo fue transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo somos, si hemos nacido de nuevo, parte de ese cuerpo de hombres y mujeres que a través de la historia hemos reconocido en Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora quisiera compartir contigo un pasaje, una historia que también se da en un aposento alto, únicamente que en este caso es ya muchos años después de lo que sucedió allá en Jerusalén en el Pentecostés. Y ahora quiero que vengas conmigo al capítulo 20 de Hechos. En los versículos del 7 al 12 se narra una historia muy linda en la cual Pablo, en su camino a Jerusalén, se detiene por una ciudad en donde había una congregación, había una iglesia cristiana en la ciudad de Troas. Y allí pasó algo bien interesante. La historia que pasa en Troas es que en un día domingo Pablo convoca a la iglesia, empieza a enseñarles, empieza a predicar y la gente llega a ese aposento alto, todos atentos, mucha gente. Yo te invito a que leas todo el pasaje en un momento determinado, pero si puedes abrirlo ahora, ábrelo. Te darás cuenta que ahí decía que había muchas lámparas en ese lugar. Eso quiere decir que había mucha gente. Y en este caso particular había tanta gente que ya los asientos se habían aparentemente agotado. Y había un joven que se llamaba Eutico. Interesantemente, ese nombre significa alegre, feliz, que también estaba entre esa multitud que estaba escuchando a Pablo en ese aposento alto. Y él en medio de su interés por escucharle, y Pablo se extendió, y cuando lees allí te das cuenta que se extendió hasta la medianoche. Es decir, fue una enseñanza muy larga, pero cada uno de los que estaban allí no se movían, querían escuchar lo que Dios tenía que decirles a ellos. Y Eutico era uno de ellos. Entonces, buscando un asiento donde descansar, se sentó en una ventana. Y imaginémonos ese edificio. Era un lugar de 3 pisos, en donde en ese piso, en ese aposento, en donde en ese momento estaba reunida la iglesia, se sienta Eutico en una ventana y en el transcurrir del tiempo se cansa, su cuerpo lo traiciona, y en un momento determinado, vencido por el sueño, estando sentado en esa ventana, viendo al frente a Pablo, pero detrás de él el vacío, Eutico, que era un joven, se duerme, cae de las ventanas para atrás y al caer muere. Ahora, imaginémonos la escena en donde Pablo está enseñando, todo el mundo está atento, todo el mundo buscando a Dios, todo el mundo inquiriendo del Señor, incluyendo a Eutico, el joven, que se durmió, vencido, dice, por el sueño, estaba cansado. Era humano, y ese es el punto, que todos los que estaban allí, incluyendo a Eutico, tenían sed de Dios, estaban buscando a Dios.
pero seguían siendo seres humanos como todos. Nuestra relación con Dios, nuestro anhelo de Dios, nuestra sed de Dios, no elimina nuestra humanidad. Y tú y yo tenemos que saber eso. Cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, nacemos inclusive siendo llenos de su Espíritu Santo, empoderados por su gracia y por su amor, seguimos siendo seres humanos, expuestos y vulnerables a los elementos propios de la humanidad. No estoy hablando de pecado. Estamos sujetos ciertamente a la tentación y poder pecar y caer en tentación, en caer precisamente en pecado, pero no estamos hablando ahora de eso. Estamos hablando de nuestra simple naturaleza humana, que es limitada, que es frágil, que en momentos determinados no nos ayuda. ¿Cuántas veces hemos querido hacer tantas cosas y la enfermedad nos ha traicionado, el cuerpo nos traiciona, el cansancio nos traiciona y en fin, nuestra humanidad? Pero seguimos siendo hijos de Dios. Y dice el pasaje que se cae e inmediatamente Pablo, al ver el tumulto que en este momento se dio ante la caída y muerte de este joven, llega hasta donde el joven está. Y al verlo, en su corazón siente que el Señor quería sanar quería ni siquiera sanarlo porque estaba muerto, quería devolverle la vida, quería resucitarlo. Y cuando leemos ese pasaje es interesante, es maravilloso cómo lo describe Lucas, quien era médico y sabía que estaba muerto ese joven, lo testifica, lo afirma, pero dice que Pablo se le tira encima al joven, muerto, su cuerpo inerte, lo abraza y en el abrazarlo le dice a la multitud que no se alarmen, porque el joven estaba vivo. Y en ese momento no estaba vivo, estaba muerto, pero Pablo tenía la confianza plena de que el Señor le había confirmado que ese joven que estaba muerto en ese momento viviría. ¿Y saben qué? Así fue. Vemos que el joven vivió y la gente lo llevó, y cuando la gente que seguramente en ese momento ante la muerte del joven, probablemente su familia, probablemente sus amigos, ciertamente la iglesia, lamentaban la muerte de un joven en tal situación, pero al verlo vivo su corazón dice, se consuela. Mira, y ese es nuestro Dios. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, probablemente y seguramente estás buscando al Señor, quieres de Él, le anhelas a Él y probablemente has entregado tu vida a Él y empiezas el camino o vas caminando, pero cosas negativas, dolorosas están pasando en tu vida. Y déjame decirte, pasan, eres humano, estás en esta tierra, algún día ciertamente estaremos con Él, pero por ahora esa realidad humana nos afecta a todos. Pero en medio de esa realidad, en medio de esa fragilidad, en medio de algunas veces y no pocas tragedias en nuestra vida, situaciones difíciles, problemas, déjame decirte, allí está Dios. Y aquello que puede estar muerto hoy en tu vida, déjame decirte, el Señor quiere darle vida. No le huyas a la situación que estás atravesando hoy en tu caminar con el Señor, en tu búsqueda de Él, esos problemas, esas dificultades, no huyas, sino que míralos como una oportunidad de Dios de hacer algo grande en ti, por medio de ti y para su gloria. El Señor es capaz de hacerlo. El Señor fue capaz de darle a Eutico vida a pesar de haberla perdido. Y el Señor es capaz de darle vida a aquello que tú ya consideras perdido o que probablemente esté perdido. Dios es capaz de hacer ese milagro en tu vida. Así que yo te invito a que en esta oportunidad tú confíes en el Señor, creas en Él. No dejes que las circunstancias, por muy dolorosas y negativas que sean, absorban plenamente la fe que tienes en tu corazón y en tu alma. Cree en el Señor,
confía en Él. Declara vida en medio de la muerte. Y déjame decirte, nuestro Dios se especializa en hacer cosas grandes. Este es el tiempo para, como Eutico murió y esa felicidad y esa alegría que era su nombre terminó allí, en el poder del Señor, a pesar de las cosas más difíciles, Él lo levanta, Él resucita. La vida, la alegría, el gozo vuelve a ser parte de la realidad de Eutico y de los que lo rodeaban. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. Confía en Dios, cree en Él. Él hará grandes cosas. Que Dios te bendiga hoy y siempre, que la gracia del Señor esté contigo y nos veremos a la próxima. Dios te bendiga.